publicidades, la marginalidad, así se dice. Y estamos en diálogo con la presidenta de la Red Alto al Tráfico y a la Trata, Viviana Caminos. Viviana Caminos, Eduardo Germán de La Rioja la saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, sin lugar a dudas, este hecho de Corrientes ha puesto algo que permanentemente se habla de lo que sucede en las fronteras argentinas, que parece ser un colador. ¿Es así, Viviana? Sí, hay, digamos, dentro de todas las fronteras, ya sea el noroeste como el nordeste, hay muchos lugares no controlados por el Estado, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en lugares como Jujuy, Salta, hay lugares en los cuales tenemos una población que a lo mejor vive del lado de Argentina, pero la familia está en Bolivia y por pasos de la gente va y viene todo el tiempo, ¿no? Lo mismo en toda la parte de Corrientes o de Misiones. Por ejemplo, en Corrientes yo estuve en Paso de los Libres hace un tiempo y, por ejemplo, ahí pude ver que hay en el río hay partes donde es bajo el río y por ahí se puede pasar porque no está controlado, no hay control. Yo creo que en esta época, siglo XXI, hay un montón de formas de poder controlar nuestras fronteras, ¿no? Porque por ahí, aparte de pasar tal vez niños o personas para la trata de personas, también pasan drogas, también pueden pasar armas, cualquier cosa puede pasar en ese lugar. Sí, y encima pasan los gobiernos y nos quedamos en el relato, esa es la sensación que uno tiene. Sí, totalmente, porque este es un tema, el tema de la trata, por ejemplo, que es lo que yo trabajo, es un tema donde la Argentina ratificó un protocolo internacional en el año 2002, redactó su ley interna en el año 2008, fue creando programas, protocolos incluso en la fuerza de seguridad y todo lo que tiene que ver con el control de fronteras, ¿no? Sí. Pero a pesar de todo esto, de que, digamos, en los papeles, podríamos decir, somos muy buenos, luego en lo que tiene que ver con la implementación real, ahí parece que de alguna manera derrapamos, ¿no? Sí, uno mira permanentemente la zona de Paraguay, pero hay otras fronteras también que son coladores, por ahí los pasos estos que tenemos a Chile, que faltan controles y Sí, demás. también con Chile, bueno, también Chile, Bolivia, Brasil. Nosotros tenemos zonas fronterizas con varios países. Sí. Entonces, por ejemplo, ahora estaba mirando en el caso Estelo, que están pensando que está en Brasil. Estaba escuchando justo una persona, no de Argentina, sino de Gendarmería, de Bolivia, creo que era, que estaba explicando que puede ser que haya pasado no sé por qué lugar y de ahí habrá, no sé. Es una cuestión que donde lo que parece en la realidad es que tenemos muy poco control en las fronteras y que es un problema para nuestro país, que hay que invertir en eso, ¿no? Sí. Y el tema de este niño desaparecido en Corrientes, digamos, es como permítame utilizar un término, es la frutilla del postre de algo trágico que le viene pasando a la Argentina, ¿no? Por el Y impacto, sí, pero y es que que para que desde se hace tomen carta en el rato, asunto, digamos. sí, lo que estaba a decir, que desde no solamente este gobierno, el gobierno anterior, ya se habían terminado las campañas de prevención. No se veían como antes veíamos en la televisión, en muchos lugares donde se hablaba del tema, entonces había más prevención. Es como que la prevención quedó en manos de la gente, de las organizaciones sociales, que sí somos las que hacemos prevención, pero el alcance, por supuesto, nuestro es muy limitado, ¿no? Es el Estado quien tiene que hacerse cargo de la prevención de este tema. Digamos, después no lamentarse cuando ocurre, porque es... Mire, todos los años el Programa Nacional de Rescate declara que más o menos alrededor de 250, 300 personas en algunos casos se rescata personas que son víctimas de trata. Y que podría haber muchísimos más, son los que se rescatan, ¿no? Y en el caso de los niños, cuando hablamos de niños, sabemos que, a ver, el rescate es mucho más difícil porque no están en los lugares comunes en donde se rescata. No están ni en los departamentos privados, ni en la whiskería, digamos, en aquellos lugares donde una persona puede ingresar para tener sexo, sino que circulan por canales muy
muy limitados, donde solamente por contactos muy privados, gente que son pedófilas pueden acceder a tener sexo con niños, ¿no? Sí, sí, qué duro, ¿no? Pero es una realidad. ¿Cómo? Qué duro, pero es una realidad, ¿no? Es una realidad. Yo el otro día estaba escuchando ahí un senador del partido gobernante, que mucha gente Sí, se enojó por lo que decía cuando se trató la ley de compraventa de niños, ¿no? sí. Porque es un tema que hace mucho tiempo deberíamos tener ya una legislación interna y no tenemos, ¿no? Cuando a veces lo que él decía es que es muy común esto de la venta de niños. A ver, por más que uno es un tema doloroso, un tema que ningún gobierno provincial quiere hacerse cargo, es un tema que ocurre en la realidad, ¿no? Y donde a veces hay niñas, ¿no?, de 17, 18 años, que por diferentes motivos, o por cuestiones religiosas, o por cuestiones de moral, o porque la familia no quiere interrumpir el embarazo, ¿no? Esa niña tal vez da a luz a un bebé y lo entrega, lo vende. Sí, 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 sí. Entonces yo le decía a una chica, le digo, si vos no estás penalizando a la mamá vulnerable, vulnerada, que por determinadas razones de su vida decide interrumpir su embarazo, ¿por qué vas a penalizar a la mamá vulnerable, vulnerada? No a la que ella, que es parte de una red de trata, ¿no? Sino aquella que lo hace primeramente manipulada por quienes forman parte de estas redes, ¿no? Y también manipulada por la propia familia, seguramente que por una cuestión de extrema vulnerabilidad, de necesidad de poder, a lo mejor si tiene más hijos, seguir manteniendo a esos hijos, o a lo mejor comer nada más, ¿no? Que accede a la venta de un niño y donde se queda generalmente con la parte menor, porque en la compraventa de niños tal vez le entregan un 10 o un 20% de lo que venden ese chico a la mamá, y el resto es para el intermediario. Sí. Hablando del tema este que están tratando en el Senado, ¿ustedes han sido convocados o van a No, participar? no hemos sido convocados. Yo me acuerdo que estuve en un programa de televisión con con Luis Novarecio y contó este tema. Le digo, me gustaría poder participar porque yo estuve trabajando en una época con Eva Giberti, cuando estábamos trabajando la ley de trata, y luego ya se había aprobado. Ella había empezado a pensar en tipificar ahora también el delito de comercialización de niños, niñas y adolescentes para la adopción irregular. Niños y niñas, diría yo, ¿no? Porque adolescentes en este caso no hay. Para la adopción irregular. Y estuvo trabajando Atilio Álvarez en ese momento. Yo estuve trabajando con Atilio Álvarez, que en ese momento el proyecto no prosperó. Pero él lo que decía, yo lo recuerdo muy bien porque me quedó muy presente lo que decía Atilio Álvarez, era que él consideraba esto, que no había que penalizar a la mamá porque era la parte más vulnerable de todo el circuito, y porque es la parte, digamos, que tanto el intermediario como el comprador tiene miedo. ¿Por qué? Porque si esta mamá se arrepiente en algún momento, puede ir a hacer la denuncia. En cambio, si vos la penalizás, seguramente que no va a abrir la boca esa mamá, ¿no? Sí. Y que hay que penalizar fuertemente al intermediario, e incluso hablaba del comprador o compradora, que no solamente una penalización, sino que el acto sea en nulidad absoluta. Esto significa que nunca, aun cuando cumpla su condena, nunca va a poder entrar en un registro de adoptantes. Perfecto. Bueno, yo le agradezco muchísimo el diálogo porque por allí uno lo ve tan lejano algunas cosas y yo siempre hablo de lo mismo, es hasta que nos pasa y ahí nos empezamos a preocupar. Yo creo que hay que preocuparse antes y fundamentalmente tomar decisiones políticas que pueden llegar a ser duras, fundamentalmente en el control de las fronteras, y quizá nos vamos a tener que llevar mal con otros países, pero de una u otra forma hay que trabajar a fondo con esta problemática
que es el dolor de muchas familias que por allí no tienen la posibilidad de acercarse a un medio de comunicación, con lo que ha pasado con el caso de Corrientes, que ha explotado y que mediáticamente, digamos, Claro. era un momento, pero que quizá hubiéramos estado hablando a esa hora más del dólar blue, quizá eso pasaba a segundo plano. Seguro, seguro. Sí, lamentablemente se ha movilizado también buena parte de Gendarmería, ¿no? Sí. A la seguridad interna, cuando su función es el control de las fronteras. Me parece que eso también es un problema. Sí, sí, sí. La Gendarmería tiene que estar en su rol, sí, sí, que sí, es el control de fronteras. Sí, y ¿no? en la seguridad interna tiene que haber más policías en todo caso. Exactamente. Bueno, Viviana Camilo, muchas gracias por el diálogo con la No, de multiplataforma aquí en La nada. Rioja. Chau, chau. Hasta luego, muchas gracias. La presidenta de la Red Alto al Tráfico y a la Trata, de una situación dificilísima de presentarla, porque